Antes de empezar quiero mandar un saludo a Samantha Strom, Jenny Pemech y el minero Api, quienes fueron los únicos que lograron encontrar todas las diferencias en mis últimos dos videos. ¡Muchas felicidades! ¿Qué tal, Brownies y Pegasisters? Hace unos cuantos días salió el primer gran contenido de nuestra amada franquicia de burras de colores del año, siendo este el cómic número 4 de la saga de Generation, el cual también es el penúltimo de esta. Uno donde finalmente se nos cumple lo prometido de la premisa, siendo que vemos finalmente interactuar a nuestras queridas Main Six con varias de las ponies conocidas de la G1, teniendo en cuenta de que en ella no había un grupo protagónico como tal. Y además de eso, podemos ver varias referencias y cameos con factor nostálgico que se esperaban de esta serie, aunque quizás no de la forma que esperábamos. Y en caso de que no recuerden o no sepan mucho de esta historia, daremos un repaso rápido. Y es que esta serie, que hasta ahora sí es canon, nos cuenta la historia de Grackle y Dire, dos brujas adolescentes nietas de la bruja Hydian e hijas de Rika y Draal, las villanas de la película de 1986 perteneciente a la primera generación, las cuales se les ha dado la misión de vengarse de estas por haberlas encerrado en el volcán fatal, pero por alguna razón ellas decidieron ir en contra de la dimensión de la G4, siendo así que envían a 3 ponies artificiales hechos con masa y smooth para causar conflictos y vandalismos por todo Ponyville, a su vez que aprovechan su puesto como profesores de la Escuela de la Amistad para así corromper a las mentes de sus estudiantes. Por lo que las Main Six, al enterarse de los conflictos que se generaban pero no sospechando de ellas, deciden investigar al respecto, descubriendo la influencia del Smooth en ello, cosa que las termina llevando a la tierra de Ponyland, hogar de las ponies de la G1. Y si todavía quieres saber más sobre esta historia, te informo que ya cuento con una lista de reproducción únicamente de ella, aparte de la lista con todos los videos relacionados con los cómics. Por lo que habiéndote contado esto, es momento de narrarte el cómic en cuestión y contarte algunas curiosidades y especulaciones, las cuales en esta ocasión son bastantes. Pero como siempre te recuerdo que si quieres leer este como los otros cómics de forma gratuita y traducida, los podrás encontrar en la página de Poe Latino, a la cual dejaré un enlace en la descripción. Por lo que sin más, comencemos. Ahora nuestra historia comienza justo donde la dejamos, con las Main Six y Starla llegando a la tierra de Ponyland, en donde se encuentran con algunas de las ponies de la G1, y lo primero que hacen es extrañarse de su diseño, el cual como saben es un poco más detallado y realista con respecto al que estamos acostumbrados, algo lo que incluso Rarity dice que es como verse en un espejo de feria. Por lo que tras una accidentada y algo incómoda primera presentación, es que las ponies de la G1 llevan a nuestras protagonistas a Paradise State, hogar de estos personajes tras haber perdido el Dream Castle por el Smooth y luego dárselo a los Grundles, siendo ahí donde conocen a North Star, una Pegaso que estuvo presente la primera vez que el Smooth atacó en la película de 1986, pidiéndole ayuda a Megan y a sus hermanos, además de ayudar a esta a derrotar al mismísimo Grogar haciendo tocar la campana de Tambelon, que además posee una contraparte de la G4 muy sutil, siendo esta uno de los miembros de la clase alta de Canterlot, que de hecho es una unicornio. Por lo que conociéndose formalmente y enterándose de toda la situación, esta se dispone a contar la historia de las brujas responsables, o al menos eso iba a ser hasta que apareció Surprise. Sí banda, la Surprise que técnicamente es la contraparte de la G1 de Pinkie Pie, o al menos de quien Lauren Faust se inspiró inicialmente para crear al personaje, y que además sí tiene una contraparte de la G4, siendo una miembro de los Wonderballs. Para más información pregúntele al profe Arhoops, siendo que ella les cuenta de forma muy simplificada la historia de la película de 1986, en donde vemos en su totalidad a las brujas Hydian, Rikal y Draggle, conservando sus diseños originales, lo que hace aún más raro que sus hijas posean piel de color a lo Equestria Girls, pero bueno, supongo que debe haber una explicación para eso. Pero sin duda, lo que más llama la atención es que en dicha historia tenemos breves vistazos a nada más que a Megan Williams como a Firefly, la versión o inspiración de Rainbow Dash de la G1. Y aquí hay que destacar dos cosas, una es que Megan lleva el vestuario del especial Rescate del Castillo de Medianoche, no el que se usó en la película ni en la serie, así como la aparición de la propia Firefly, que únicamente apareció en dicho especial y no estuvo presente en la película o en algún episodio de la serie. Y asimismo jamás hicieron mención del intento de venganza que las brujas tuvieron contra los Flutter Ponies al aliarse con la reina Bumble. Pero bueno, son detalles que realmente solo yo noto. Una vez terminada la historia, North Star les enseña el amuleto donde se encuentra el arcoiris de la luz, el cual es entregado por la Applejack de la G1,
generando una graciosa interacción y confusión de nombres por parte de ambas, aunque tristemente no pasa de eso. Por lo que ambos grupos se disponen a ir a Ponyville para resolver todo este asunto de una vez por todas, combinando el poder del arco iris con el de los elementos de la armonía. Mientras todo eso pasaba, Grackle y Dire recibían una carta de sus madres, en donde se nos termina de confirmar que Hydian ya ha fallecido, además de que estas asumen que sus hijas son incapaces de hacer daño a las ponis y les alegra que su abuela no las vea. Por lo que volvemos al tema del maltrato y desprecio generacional que ya hemos hablado en números anteriores, pues como les he dicho, Hydian se caracterizaba por ser bastante dura con sus hijas al mostrar incapacidad de hacer atrocidades y comportarse como brujas, un comportamiento que seguramente se trasladó a ellas y empezaron a implementar en sus propias hijas por puro desahogue. Y esto enfurece al par de primas, especialmente a Grackle, quien lentamente pierde la cordura y literalmente estalla. Por lo que con esto y lo anterior visto podemos dar por hecho que ella es la inestable del dúo. Volviendo a Ponyville, vemos como el trío de Smoonies prepara la fiesta que solicitó Pinkie colocando los listones con el Smooth, el cual por cierto parece que ya está cobrando conciencia propia. Es así que vemos a una Black Belle haciendo una entrada dramática acompañada por una salida del closet Oxelus y una rubia Cozy Glow. Pero tranquilos banda, esa no es Cozy Glow, al menos hasta donde sabemos. Es solo una referencia a Darla Dumple, la villana de la película Los gatos no bailan, quien en esencia es un personaje muy parecido a Cozy Glow. Eso o podría ser un recolor de ella, ya que es bien sabido que el artista de esta saga, Mitchell Cacciatore, ha estado en algo de polémicas por calcar varias escenas, pero no estamos aquí para hablar de ello. La cosa es que el tío tiene contemplado utilizar los listones para propagar el odio y los conflictos con todos los ponis, pero estos ignoraban que Trench los estaba viendo y malinterpretaría toda la situación. Además de eso, también ignoran que el Smooth estaba desarrollando su propia voluntad y empezaría a sembrar el caos por todo Ponyville. Pero finalmente ambos grupos de ponis llegan ahí y empiezan a ver todo el caos y destrucción que se está desarrollando, por lo que deciden ir a la boutique Carousel, donde Opalense se fuga y se encuentra con Tretch, quien naturalmente al ser un ratón y ella un gato termina dándole una paliza, aunque con suerte sobreviviendo. Por lo que tras regresar y traer consigo un mechón del pelo de Trench, Twilight deduce que la forma de poder mezclar los elementos y el arco iris de la luz es usar cristales normales como convergencia de luz, cosa que funciona. Algo que es cuanto menos curioso, ya que el hecho de que sean capaces de trasladar el poder de los elementos a otros objetos, particularmente a cristales, podría ser una pista de cómo Twilight logró traspasar toda la magia de las tres razas a las tres gemas que vimos en la película de Nueva Generación. Una vez hecho esto, el grupo se dispone a probar la efectividad de la fusión, cosa que parece haber sido exitosa, pero con el detalle de que más que parecer un purificador de maldad es un arma destructora. Algo lógico para ser honesto, ya que por si no lo saben, el arco iris de la luz es mucho más letal y mortífero que los elementos, pues este literalmente hizo pedazos a Tirag y encerró a las brujas en su volcán, incluso intentó decapitar al Smooth por más inútil que fuese. A diferencia de los elementos que siempre intentan purificar o inutilizar la magia maligna y dejar lo más intacto posible a sus afectados, siendo la única excepción la del Rey Sombra, quien sí eliminó por completo, o bueno, al menos eso creíamos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el arco iris de la luz no fue quien acabó con el Smooth la primera vez, y tal parece que este va a buscar el modo de prevenirse, ya que vemos como un trozo de este logra absorber un poco de su energía. Y finalmente vemos como un malherido Tretch llega con el dúo de brujas para informarles de forma errónea que las Smoonies han estado decorando y organizando la fiesta y que se han ganado el cariño de los estudiantes, cosa que Grackle no se toma nada bien y lo ve como una traición, pero Dire le hace ver algo importante, pues los Smoonies están hechos con su magia y estos pueden usarla en esa dimensión, implicando que las brujas pueden hacer magia ahí mismo. Siendo así que este número termina con la promesa de que en el próximo y último número de esta serie, Grackle y Dire tomarán la iniciativa y ellas mismas irán a esa dimensión para tomar acciones por cuenta propia. Ahora, si quieres saber cómo las Main Six llegaron a Ponyland en primer lugar, o quieres conocer todas las preguntas sin respuestas que My Little Pony Nueva Generación nos dejó, te dejaré las respectivas ventanillas a los videos aquí mismo. Y como siempre, no quiero irme sin antes agradecerle a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y recordarles que se suscriban, den like, dejen su comentario y activen la campana para estar al pendiente de mis próximos videos.
por lo que nos veremos muy pronto.